Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de Punto Familiar. Pues el día de hoy nuevamente vamos a estar compartiendo con todos ustedes la serie Jesús bajo la lupa. Y bueno, el día de hoy siempre nos está acompañando el pastor Elionaí, el cual va a estar contestando algunas interrogativas y preguntas que vamos a estar haciéndole en esta noche. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bendición, una vez más estamos, vamos a tratar de responder a las preguntas de Jesús bajo la lupa. Recordemos que nuestro eje central o el eje central del cristianismo, todo se centra en la persona de Jesús, Jesús el Nazareno. Entonces, tenemos que tener evidencias y sobre todo tenemos que estar facultados para poder responder a cualquier pregunta que se nos haga en cualquier instante de nuestra vida. Ya que la persona de Jesús ha traído polémica, ha traído debates, ha traído dudas, ¿por qué no decirlo? Con respecto a si Él es el Mesías. Hasta el momento de hoy, el pueblo de Israel está esperando a su Mesías. Y eso es algo bien interesante porque lo que para nosotros Jesús, Jesús o el Yeshua para ellos, para nosotros es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido. Para ellos todavía no, todavía ellos esperan el cumplimiento de las profecías. Incluso hay judíos que dicen que Jesús, el que nosotros hemos creído y el que hemos adoptado como el Hijo de Dios o el Cordero de Dios, no es el Mesías que ellos están esperando, porque para ellos muchas de las profecías que están escritas o describen la venida del Mesías no se cumplieron con Jesús, y esto es algo bien interesante, pero eso lo vamos a ver en otro momento, porque hoy vamos a girar todo alrededor de las genealogías de Jesucristo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues vamos dándole porque esto es interesante. Muy bien. Bueno, pues como el pastor nos está comentando, vamos a ver acerca de la genealogía que nos menciona los evangelios de tanto Mateo como Marcos. Y leyendo un poco, estaba yo observando que el evangelio de Marcos da inicio o comienza a hablarnos acerca de cuando Jesús ya era una persona adulta. Nos habla acerca también del ministerio de Juan el Bautista. Entonces, Marcos comienza a hablar ya de Jesús trabajando o practicando dentro de su ministerio. Pero vemos que Mateo no, Mateo inicia con la genealogía de Jesús, y también podemos ver que Mateo no fue el primer evangelio que se escribe, mas sin embargo es el primero, es el primer evangelio que viene en el Nuevo Testamento. ¿Por qué Mateo nos lleva, nos enseña, y también a qué pueblo fue dirigido el evangelio de Mateo, y por qué comienza con la genealogía? Bueno, si nosotros analizamos el Nuevo Testamento de una manera cronológica, nos vamos a topar con muchas cuestiones. Número uno, dentro de los 27 escritos del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no inicia con los evangelios. Los evangelios están al principio porque es la evidencia de que el Mesías estuvo en Jerusalén o en Israel. Pero el primer escrito que surge neotestamentario es la epístola de Santiago. Si tú analizas cronológicamente, el primer escrito antes de los evangelios fue la epístola de Santiago. Después viene la primera carta del apóstol Pablo dirigida a la iglesia de Tesalónica. Y después viene el primer evangelio que comienza a circular en toda la comunidad cristiana de aquel entonces.
Ahora, la pregunta es muy, va directo, ¿no? ¿Por qué empezamos con Mateo? Porque Mateo número 1, aunque sabemos bien que cronológicamente, hablando solamente de los 4 evangelios, Mateo no es el primero que se escribe, sino es el evangelio de Marcos, el primer evangelio que se escribe. Sin embargo, estamos hablando de que se inicia el Nuevo Testamento con el evangelio de Mateo, porque desde mi perspectiva, te voy a hablar desde mi perspectiva, porque hay otras perspectivas de otros biblistas, teólogos, historiadores, bueno, pero te voy a hablar de mi perspectiva. Para mí Mateo es el cierre del eslabón o el puente que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿sí? Es el puente. ¿Por qué? Porque si recuerdas bien, el profeta Malaquías termina su escrito, la profecías, diciendo que llegaría el tiempo en que Dios visitaría la maldad, o caería una maldición sobre la tierra cuando los hijos se apartaran de los padres. Entonces llegaría el punto donde dice, y haré volver el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. Entonces cuando esa profecía o el libro de Malaquías se cierra con esa profecía, y supuestamente ahí inicia la etapa de los 400 años de silencio, donde Dios no da una palabra de revelación, no hay una palabra, una profecía. Existían profetas durante los 400 años de silencio, pero no hay profecía, no hay palabra de revelación. ¿Hasta cuándo? Hasta que viene la proclamación o viene la declaración del ángel que va a nacer el Mesías. Bueno, Dios le habla a un sacerdote llamado Zacarías, a una mujer que está orando llamada Ana, y así sucesivamente vemos que Dios comienza a romper el silencio, entre comillas, de lo que se le consideraba como los 400 años de silencio. Entonces, el Evangelio de Mateo se escribe en primer lugar porque a los suyos vino. Y lo que dice el apóstol Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino. Entonces, ¿quiénes son los suyos? Estamos conscientes, seamos realistas, que Jesús, pues sabemos que no es chino, no es asiático, no es africano, Jesús es judío. Entonces Jesús es judío, por lo tanto a los suyos, cuando dice Juan, a los suyos vino, está declarando, número 1, que Él vino a nacer en medio del pueblo judío. Él vino por medio de la nación judía. Eso es lo que él está diciendo ahí Juan, que Él vino a los suyos, a los israelitas, a los descendientes de Abraham. Ok, por esa causa vemos nosotros que el Nuevo Testamento inicia hablando, o más bien dicho, Mateo se pone en primer lugar dentro de los escritos de la lista del Nuevo Testamento, porque el Evangelio de Mateo va dirigido al pueblo judío directamente. Directamente va enfocado a la nación o a la iglesia judía, que aquellas personas que habían aceptado que Jesús era su Mesías, que Jesús era el Cristo. Entonces Mateo, a la iglesia que se forma en Jerusalén, a esa iglesia va dirigido su evangelio, pero no quiere decir que era exclusivo para los judíos, sino que el enfoque es para los judíos. Por eso, si analizamos desde el primer capítulo hasta el último capítulo, ¿cuál es la frase que es cuál es la frase que más se repite en el Evangelio de Mateo? El reino de los cielos, el reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos está aplicado en el Evangelio de Mateo muchas veces. ¿Por qué? Porque presenta a Jesús como el rey de los judíos. Y es más, algún dato curioso para que lo tengan ahí grabado o lo apunten. Un dato curioso es que Mateo es considerado como los dichos del rey.
Por eso el diálogo, por así decirlo, el decálogo o los dichos de Jesús son muy extensos en el Evangelio de Mateo, más que en cualquier otro evangelio. Es más largo que el Evangelio de Lucas. Lucas tiene 24 capítulos, Mateo tiene 28, Marcos tiene solamente 16 y vemos a Juan que solamente tiene 21 capítulos. Entonces Mateo abarca 28 capítulos porque se le considera como los dichos del rey. Por eso el Nuevo Testamento inicia o rompe el silencio o corre el velo. ¿Por qué? Porque va dirigido a los judíos, ¿sí? Okay. Aparte de que para los judíos es muy importante saber de qué familia venía Jesús, ¿verdad? Ok. Vemos que el Evangelio de Mateo habla acerca de, comienza a hablar acerca de Abraham. Y el Evangelio de Lucas, él termina hablándonos de Adán. Uh-huh. O sea, Mateo empieza a hablar desde los primeros, Abraham, Jacob, y así, viene hablando de esa descendencia, pero Lucas es al contrario. Uh-huh. Al final menciona a Adán, no empieza como Mateo, que Adán y... Sí, ese es un pequeño detalle que debemos de considerarlo. Ahora, tenemos que tomar en cuenta por qué para Mateo fue importante iniciar de esa manera. Mateo capítulo 1 verso 1, cuando dice libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. La importancia, ¿no? La importancia de escribir, por así decirlo, la importancia de escribir una genealogía. ¿Por qué para Mateo era importante redactar una genealogía? Igual que en el Evangelio de Lucas era importante redactar. Otra vez, ¿no? Me gusta analizar la Biblia bajo la lupa porque nos descubrimos tantos detalles tan importantes como, por ejemplo, 2 evangelios tienen genealogía, Mateo y Lucas, y otros 2 no tienen genealogía, que es Marcos y el Evangelio de Juan. Y la pregunta es, ¿por qué Marcos y Juan no tienen genealogía y por qué Mateo y Lucas sí lo tienen? Bueno, número 1, para Mateo era importante escribir una genealogía porque tenía que dar evidencias reales de que Jesús era del linaje, número 1, de David y número 2, de Abraham. ¿Por qué de David? Porque a David se le da una profecía personalizada. Ojo, porque a David se le da una profecía personalizada. A Abraham se le da una profecía generalizada. ¿Qué significa eso? La profecía a David era que uno de sus descendientes se iba a sentar en el trono. Y a Abraham se le da una profecía generalizada. ¿Por qué? Porque dice, de ti saldrá uno que será bendición para todas las naciones. Entonces, veamos la importancia de la genealogía. La genealogía de Mateo representa, o más bien dicho, presenta o da evidencias de que Jesús es el heredero al trono, que Él es realmente hijo de David. Y ahorita lo vamos a analizar más a profundidad. Lucas, otra curiosidad de Lucas, que también Lucas tiene que tener evidencias de que el Jesús, quien Él ha creído, recuerda, porque... Ahora, tenemos que tener en mente de que Lucas, su pensamiento helenístico, su pensamiento griego, el pensamiento médico, científico, un pensamiento estructurado, Lucas tiene que tener presente de que su evangelio tenía que tener evidencias de que realmente el Jesús al quien él había aceptado como el verdadero Mesías era descendiente también de David. Pero hay una pequeña diferencia entre
entre estas dos genealogías, que ahorita lo vamos a tocar de manera breve, la diferencia entre las dos genealogías. ¿Por qué hay dos genealogías? Ahora, entonces, Lucas tiene que tener evidencias de que Jesús realmente era también descendiente de David, pero sobre todo, como tú mencionas, Mateo inicia con Abraham. ¿Por qué con Abraham? Porque Abraham es el padre de la nación de Israel, el padre de los israelitas. Y ahora Lucas se va hasta Adán. ¿Por qué? Porque para los griegos, que son amantes de la sabiduría, amantes del arte, de la estética, los griegos aman esa parte de la belleza. Entonces Lucas lo que hace, nos traslada a través de la genealogía de Jesucristo, nos lleva hasta el primer hombre llamado Adán, antes de la caída, porque si tú lo analizas, nos lleva a Adán antes de la caída. ¿Y cómo era Adán antes de la caída? Inteligente, sabio, con una capacidad cognitiva o con un conocimiento increíble, que nos da a nosotros entender, que nos lleva a una comprensión de que Jesús era el segundo Adán, que después el apóstol Pablo, que fue el maestro, por así decirlo, de Lucas, porque Lucas fue discípulo del apóstol Pablo. Lucas, años más adelante, él habla del segundo Adán, pero el primero que escribe de que Jesús es nuestro segundo Adán es Lucas, y es algo maravilloso. Ahora, Marcos y Juan no tienen genealogía, porque Lucas va escrito a los griegos, ya lo mencionamos. Sí. Marcos va escrito a ¿quiénes? ¿A quién va dirigido Marcos? Marcos va escrito al pueblo romano, y recuerda que los romanos en ese momento estaban, era el imperio, era la potencia mundial, ellos eran los dueños del mundo, por así decirlo, y a ellos no les interesaba si tenías pedigrí, si tenías un linaje real. Ay, ¿qué les interesaba? Si el César era el mero ahí, ¿no? El emperador, el César. Inclusive, como dato curioso también, César no es un nombre propio. Hoy en día, pues conocemos a César fulano de tal, César con tal apellido, pero antes no, el César no era un nombre propio. César en el latín significa señor, eso significa el César. El César es el señor. Entonces, para los romanos, César Augusto, por ejemplo, está César Augusto, César Claudio, César Nerón, ¿no? No era porque era un apellido o era un nombre propio, sino que César era el título que se le daba al máximo gobernante en Roma. Entonces, para ellos, si una persona como, por ejemplo, los judíos, ay, es que acaba de nacer el rey de los judíos, ¿a mí qué me interesa? ¿A mí qué me importa si el César está gobernando Roma, ¿no? Entonces, como el evangelio de Marcos va dirigido a los romanos, pues a él no es que no le importara a Marcos, no es que no le importara, sino que a Marcos, como va dirigido a la iglesia establecida en Roma, es su evangelio, bueno, lo que él quiere demostrar, que un simple esclavo, ojo, un simple esclavo, doulos en griego, doulos, esclavo, tenía más poder que el César. ¿Poder de qué? De palabra, número uno. ¿Poder de qué? De sanidad, de milagros, prodigios. ¿Poder de qué? De convocatoria. Eso es algo increíble, porque Marcos nos presenta que Jesús, cuando hablaba, multitudes se arrimaban a escuchar a Jesús. Un simple esclavo teniendo poder de convocatoria, de audiencia. Entonces Jesús fue una amenaza para el imperio romano, porque tenía audiencia, tenía público. Entonces Marcos nos presenta a Jesús como el esclavo pero con influencia, el esclavo pero con poder, el esclavo pero con capacidad de conglomerar multitudes. ¿Sí? Por eso vemos a Marcos con un evangelio muy cortito, 16 capítulos. Es que, como lo mencioné hace un momento, otro dato pequeño, pero interesante. Si Mateo es los dichos del rey, si Mateo son los dichos del rey, ¿Marcos qué es? Marcos son los hechos de un rey, los hechos de un rey. En Mateo vemos a Jesús subiéndose al monte,
y sentándose y predicando. En Marcos no ves a Jesús sentándose. Solamente en una ocasión se ve que Jesús descansa, pero tenía un porqué, había una enseñanza. Pero haz de cuenta que Marcos, en sus 16 capítulos, reduce, de 3 años y medio, reduce toda la obra que Jesús hizo y que él no tuvo descanso. Pero aunque vemos descansando a Jesús en Marcos capítulo 5, pero sin embargo ahí lo vemos. Entonces Juan, por ejemplo, él escribe a la iglesia en general, a la iglesia de todo lugar. Pero aquí va algo bien interesante. Si Mateo nos presenta a Jesús como rey de los judíos, Lucas nos lo presenta como el hombre perfecto, Marcos nos lo presenta como el siervo, el esclavo de Dios, y Juan entonces ¿cómo nos lo presenta? Como el Hijo de Dios. Y recuerda que si Jesús es el Melquisedec del Antiguo Testamento, en Hebreos capítulo 7 dice que Melquisedec no tenía genealogía, padre ni madre ni hermanos. Eso significa que Jesús, divinamente hablando, tampoco tenía ascendencia, no tenía padre, no tenía madre, no tenía hermanos, porque Él es Dios. Entonces vemos que Juan nos introduce directamente a Jesús como Dios, Entonces vemos nosotros que estos 4 evangelios nos dan este enfoque totalmente diferente. Muy bien. Podemos ver qué tan importante e interesante es conocer acerca de la vida, en profundidad, la vida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente declarar que solamente es nuestro Salvador, ¿verdad? Sino que realmente llegar a conocer todo lo que la palabra de Dios nos está mostrando, que nos enseña. Y bueno, hoy en día el pastor nos está llevando a conocer acerca de estos 4 evangelios, el por qué cada uno de estos escritores comenzaron o tienen la enseñanza, la historia para cada uno de los pueblos o de las iglesias, y que es interesante e importante que nosotros como hijos de Dios podamos llegar a conocer acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y pues damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, que tiene el conocimiento para poder impregnarnos a cada uno de nosotros acerca de la vida, de la enseñanza, de la palabra de nuestro Dios. Podemos ver también que tanto en estos 2 evangelios, Mateo y Lucas, que Mateo nos está hablando o nos muestra que nos dice de que muestra a José, dice que José es hijo de Jacob, pero en el evangelio de Lucas nos dice que José es hijo de Elí. Ok. Algo bien curioso, otra de las cosas que nosotros debemos de ver, y es uno de los datos, yo creo que como a mí y como a muchos, cuando empezamos a leer la Biblia, ¿no? Cada año nos metemos como meta. Este año sí leo la Biblia. Y comenzamos, ¿no? Génesis. Comenzamos bien emocionados. En el principio terminamos de leer Génesis, empezamos con Éxodo. Pero cuando entramos a Números y a Levíticos, ahí nos trabamos todos, porque empezamos a ver largas listas de nombres y nombres y nombres. Más cuando llegamos a Primera de Crónicas, cuando vemos nombres y nombres. La pregunta sería ¿por qué tantos nombres, no, en una Biblia? Bueno, aquí debemos de entender algo bien importante, que en el pueblo judío la ascendencia es importante considerarla, ya que ellos recuerden que Israel fue deportado 3 veces, fueron deportados, llevados esclavos. Y si no se tenía un registro
de las genealogías de esas personas que eran deportadas, se iba a perder la historia, se iba a perder la historia familiar, la historia nacional, se iba a perder todo. Ahora, no solamente eso, ten presente que no solamente se iba a perder la historia nacional, la historia familiar, sino que también las propiedades se iban a perder. Si no había un registro que diera evidencia o diera confiabilidad de que si tú venías, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, tu tatarabuelo fue deportado a Siria y después de 100 años, 150 años, tú vienes y dices, vengo a reclamar las tierras de mi tatarabuelo, te van a decir, pero ¿quién eres? No, pues yo soy Verónica Posada. Y los Posadas, ¿de dónde surgen? ¿De qué tribu? ¿De qué familia trivial vienen? Ah, no, pues venimos de la familia de, por ejemplo, de Benjamín. Y a ver, dame tu acta de nacimiento, dame dónde están tus registros, tus libros. Por eso me acuerdo que, bueno, yo que tengo un poquito más de años, ¿no? Me acuerdo que cuando iba a pedir mi acta de nacimiento, de donde yo nací, iban a los libros de los registros y verificaban si en los libros estaba mi nombre, el nombre de mis papás, el nombre de mis abuelos, y daban todo y ya verificaban eso y me daban mi acta de nacimiento. Lo mismo con las genealogías. Las genealogías nos hablan de que tenías que tener evidencias para tú como Verónica Posada, venir y poder de esa manera reclamar tus propiedades. Si no, no podía reclamar. Por eso eran importantes las genealogías. Entonces, pero dentro de las genealogías, ojo, dentro de las genealogías, hay detalles que no nos podemos perder. Hay incluso mensajes que no nos debemos de perder. En las genealogías, Dios permitió que tanto Mateo como Lucas pudieran escribirlo porque hay un mensaje oculto, el mensaje oculto de ellos. Y la pregunta que me acaba de hacer, ¿por qué en el Evangelio de Mateo se menciona que José era hijo de quién? De Jacob. De Jacob. Y en el Evangelio de Lucas se menciona de que José era hijo de Elí. Ok, aquí vamos. Las dos genealogías no están escritas de la misma persona. Ojo, la genealogía de Mateo va escrita específicamente para José, solamente. Es la genealogía de José. Y en la genealogía de Lucas, la genealogía está trazada a través de María. Pero ¿por qué se mete a José? ¿Por qué se mete a José? Se mete a José. En la genealogía de María, que está escrito por Lucas, se mete a José porque ahí se hace referencia de que José, a pesar de que no participó en la fecundación, en el engendrar a Jesús biológicamente o naturalmente como se tiene un hijo, podemos ver que él fue el padre putativo, lo vamos a poner así, adoptativo. Él adoptó a Jesús y tenía que estar dentro de la genealogía de Lucas. Pero aquí van, Elí no era el papá de José, sino era el suegro. Era el suegro de José. En el Evangelio de Mateo, sí, Jacob era descendiente de él, pero la línea paterna. Pero aquí, en esta parte de Lucas, era el suegro de José. Eso quiere decir que Elí era el papá de María y era el abuelo de Jesús. O sea que en vez, por no decirlo, o a lo mejor no existía en ese tiempo, por no decir que era yerno de Elí, dijeron le ponemos el hijo. Ajá, exactamente. ¿Por qué? Porque vamos, es como el día de hoy, ¿no? Se dice, cuando se va a casar la hija, ojalá y no me lo digan a mí algún día, ¿no? Pero bueno, sí quiero que me lo digan, tengo 4 niñas. Que me digan, ay, no te preocupes, no pierdes una hija, ganas un hijo. Bueno, ese dicho ya viene desde muy antes, ¿no? Elí adopta a José como su propio hijo. ¿Por qué? Porque se casó con su hija.
Ahora, y es interesante la pregunta porque se dice, ¿no? Bueno, ¿por qué dos genealogías de José y de María? Aquí van. Y quiero aterrizar porque el tema es extenso y espero que el próximo jueves retomemos otra vez el tema, pero quiero aterrizar con esto. En la genealogía de Mateo, si tú analizas versículo por versículo, nombre por nombre, vas a sorprenderte que hay un personaje en el Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 11. Si lo quieres buscar, Mateo capítulo 1, verso 11, hay un personaje que hace referencia a una profecía de Jeremías capítulo 22, verso 30. Primero leamos Mateo 1, 11. ¿Qué dice? Dice: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Ahí va. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Ojo, ¿quién es este Jeconías? ¿Y quiénes son sus hermanos? Si te das cuenta, y observen cada uno de ustedes, observen algo bien importante. José es de la línea, bueno, aunque es descendiente de David, pero su antepasado es Salomón. Analízalo bien. Por eso Mateo capítulo 1 dice, después de hijo de David, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y bla, bla, bla. Y luego dice Salomón. Y ahí es la clave. Salomón es la clave. ¿Ok? Salomón es la clave. Vemos nosotros ahí que Salomón, entonces José venía de la línea, aunque era hijo de David, pero venía de la línea ¿de quién? De Salomón. Ahora, trasládate a Lucas y te vas a dar cuenta que en Lucas se menciona al hermano de Salomón, hijo de David también, llamado Natán. Subráyenlo ahí en la Biblia. Eso, cuando alguien les pregunte, eso ténganlo presente. En el Evangelio de Lucas se menciona a Natán. Es hermano de Salomón, hijo de David. Pero en el Evangelio de Mateo se menciona Salomón, porque María venía de los descendientes de Natán, no de Salomón, de Natán, hijo de David. Y José venía de Salomón, pero en la línea de Salomón hubo una transgiversión o hubo un quebrantamiento o se truncó, por así decirlo, recae una maldición. Vamos a Jeremías capítulo 22, verso 30. Observa que dice Jeremías 22, 30. Y ahí ese Jeconías que se menciona en Mateo es el mismo que se menciona en Jeremías 22, 30, llamado Conías. Conías, con C. No Jeconías, sino con C. Conías. Jeremías 22, 30. Veamos qué dice. Nos dice: así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Ahí se rompió todo. Sí. Por eso cuando vemos nosotros que en el Evangelio de Mateo se menciona a este Jeconías, tú dices, pero ¿qué sucedió aquí? ¿Por qué José, aquí va, y aquí termino, para ponerle la cereza al pastel? Entonces, José venía de esa línea, donde dice que Conías, que se menciona en Mateo 1:11, que es el mismo Joconías, que Conías, ninguno de sus descendientes se sentaría en el trono de David. Eso significa que había una maldición, por así mencionarlo, y que ninguno de sus descendientes, que Dios no haya perdonado a Conías, porque más adelante en Reyes se menciona que el rey de Babilonia perdonó la vida, le dio un lugar en el palacio, bueno, pero que el castigo estaba, Ahora, por eso, aquí va, por eso, biológicamente o naturalmente, José no participa
en el engendramiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no participa. Por eso María, el acto del embarazo fue directamente por obra del Espíritu Santo y no por intervención de José. Porque si José hubiese participado en la unión con María, Jesús no hubiese sido heredero del trono. Como Jesús no traía la sangre, los cromosomas, voy a ponerlo así, de José, Lucas entonces nos muestra que María en su linaje estaba limpio. Por eso creemos que Jesús nació en un linaje puro, santo, porque viene de la descendencia de David, pero a través de Natán. Y recuerden, José viene del linaje de David, pero a través de Salomón, de donde nace Jeconías o Cosías, que es donde se establece la maldición, pero pues ese decreto lo voy a poner así, y Lucas nos lo demuestra. Y cuando José con María, adopta a Jesús, pero por eso es que Mateo pone el linaje de David a José, porque tanto José como María eran descendientes de David. Por lo tanto, Jesús, tanto hijo adoptivo de José, hijo adoptivo más bien dicho, adopta a Jesús como su hijo y lo toma como su verdadero hijo, es padre de Jesús. Entonces Jesús se establece como el rey de los judíos, ¿vale? Entonces no sé si tienes algún comentario, si tienes algo que decirnos. Dinos ahí en esos mensajes, dinos si estás aprendiendo, ahora sí tu nivel de conocimiento en la Biblia está creciendo. Dínoslo, a nosotros nos apoya bastante porque decimos estamos haciendo buen trabajo, pero si no nos mandas mensaje, pues decimos ni les interesa y eso nos baja el ánimo, ¿no? Pero mándanos ahí tu mensajito. Antes de terminar, la semana pasada nos mandaron una pregunta, y la pregunta fue de que hay comentarios, sí, comentarios, ¿no? Esos comentarios que dijeron de que María siempre virgen, de católica. Virgen, y dicen que Dios practicó en el texto, en la pregunta que me, y gracias por enviarnos esa pregunta, de que Dios practicó una cesárea sobrenatural, algo espiritual, y que hicieron una cesárea y que sacaron a Jesús y que María siguió siendo virgen. Bueno, ese es un mito, inclusive viene de los griegos, esa mitología, donde las semidioses o las mujeres que se metían con dioses para que siguieran siendo virgen practicaban eso, pero en María no fue así. María realmente sufrió dolores de parto, y eso lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, que nos los narra. Recuerden que Lucas era médico, entonces cuando narra el nacimiento de Jesús, se considera que la noche en que ellos llegaron a Belén y buscaban un lugar donde reposar en el mesón, pues sabemos que no había lugar. Ya María ya se sentía mal, comenzaba a tener ya esos trabajos de parto. Por eso el mesonero, el encargado del mesón, le dijo: no tengo lugar en el mesón, que eran casas de renta o cuartos que rentaban, pero tengo un lugar aquí donde habían espacios donde habían los viajeros, voy a ponerlo así, los viajeros amarraban sus animales, y pues ahí dormían las personas cuando ya no encontraban lugar en el mesón. Ahí los metían, ¿no? Para que descansaran. ¿Por qué? Por los ladrones, los asesinos. Había muchos ladrones, asesinos. Entonces José mejor prefirió
quedarse en ese lugar llamado el pesebre, que así se le conocía, y pues esa noche fue el milagro del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de manera natural, como todos nosotros hemos nacido. María tuvo dolores de parto, Jesús, ahora sí voy a ponerlo así, Jesús, como varón primogénito, fue el que rompió la matriz de María, por eso fue declarado santo también. Entonces es algo increíble. Entonces te espero el próximo jueves a las 7 p.m. Jesús bajo la lupa. Seguiremos con el tema de las genealogías de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo y 1000 bendiciones. Hasta luego. Bendiciones.